Bienvenidos y bienvenidas a Informa TV. Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy, martes 31 de enero, le traigo las notas más importantes sobre derechos humanos. En México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reprueba agresiones contra los defensores. Además, en Tamaulipas concluyen diplomado en Derechos Humanos. Y ya son 18 los aspirantes para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Querétaro. Y en las notas internacionales, crean en Chile la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y además, en Colombia, nombran representante para la ONU. Quédese con nosotros, está usted en Informa TV. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reprobó las agresiones contra defensores de las garantías fundamentales, luego de contabilizarse en el ámbito nacional 66 ataques, de los cuales 15 fueron homicidios durante el 2011. El organismo derechohumanista expresó que los atentados tienen el propósito de terminar con la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, las defensoras corren más riesgo de sufrir violencia de determinados tipos, como insultos o abusos basados en su sexo, por lo que requieren acciones específicas. Asimismo, consideró que el número creciente de agresiones en relación con el año 2010 tiene una visión de urgencia de acciones eficaces y eficientes para proteger e investigar los actos delictivos contra las personas que defienden los derechos humanos, pues más del 98% de dichas agresiones se mantienen en la impunidad. Autoridades tamaulipecas dieron cierre al diplomado en Derechos Humanos impartido por la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este diplomado fue dirigido a servidores públicos, abogados, académicos y a sociedad en general y tuvo inicio el 4 de noviembre del año pasado para concluir este sábado 28 de enero. Luego de 120 horas de duración, 100 de ellas en modalidad presencial y las restantes 20 en modalidad no presencial. En la clausura hizo presencia el doctor Rogelio Chávez Moreno, director de Educación y Formación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien presentó la materia titulada Hostigamiento Sexual desde la perspectiva de los derechos humanos, y el secretario general de Gobierno Morelos Canseco Gómez, quien agradeció el esfuerzo de los organismos derechohumanistas por llevar un mensaje que incluya y eduque en la materia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro anunció que son 18 los aspirantes a ocupar el cargo para presidir al organismo derechohumanista. El Congreso queretano tendrá que decidir quiénes de los 18 solicitantes cumplen con los requisitos para poder registrarse como candidato. Hasta el viernes pasado se recibieron en la oficialía de partes de la 56 legislatura los expedientes de los interesados, los cuales deberán ser analizados por los diputados integrantes de la Junta de Concentración Política. Luego de esto, los aspirantes serán sometidos a una sesión de preguntas y respuestas para que de ahí los legisladores decidan quién será la persona que sustituirá a Adolfo Ortega Osorio como ombudsman estatal para el periodo 2012-2017. En la lista de los aspirantes hay 3 excomisionados de transparencia, 3 extrabajadores de la Comisión de Derechos Humanos y hasta un exdelegado de la Procuraduría General de la República. José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, indicó que todavía existen casos pendientes que se siguen investigando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivados de los atropellos de abusos registrados en Ojinaga, Chihuahua, en 2008. Igualmente, reiteró que el 2008 en la entidad fue un año muy drástico y de muchos abusos y atropellos en esta entidad,
pues en ese momento se llegaron a documentar hasta 33 quejas, motivo por el cual levantó un documento en conocimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien emitió recomendaciones al respecto sobre estos temas. Finalmente, comentó que le fue solicitada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyo psicológico para las víctimas porque cuentan con un cuerpo de atención mucho más especializado que el del organismo que preside. Sin embargo, agregó que aún hay casos pendientes y mucho por hacer. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a cargo del licenciado Luis Fernando Pereira Escamilla, solicitó al Ayuntamiento de Acuyacán la inmediata solución a la queja puesta por la ciudadana María Luisa Herrera Chávez, que señala que la alcaldía dio permiso a la empresa Agroquímicos Agrovisa para su instalación en las calles 5 de Mayo y Flores Magón, donde se han originado complicaciones en la salud debido a estas pestilicias. De acuerdo con la información proporcionada por el delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Anselmo Cruz Mendoza, se abrió la recomendación 79-201. Esta se envió solicitando que el Ayuntamiento de Acayucan resuelva la situación en forma inmediata, ya que se violan los derechos de la salud de los ciudadanos. El Ombudsman pidió que se responda de acuerdo a la ley y cómo se va a atender esta queja y, de ser necesario, espera reubiquen el establecimiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León intervino en las indagatorias que la Agencia Estatal de Investigaciones lleva en cabo en torno al homicidio de 11 personas la mañana del 25 de enero en el pleno centro de Monterrey. El pasado viernes, en una acción conjunta, la autoridad estatal con la federal llevó a cabo un operativo para detener a clientes y personal que labora en el bar La Eternidad. Minerva Martínez, presidenta de la comisión, informó que se puede considerar que se violentaron los derechos de estas 204 personas detenidas. Jorge Domene, vocero de seguridad, informó que las detenciones obedecieron a una línea de investigación para determinar si los jóvenes ultimados fueron sacados del bar y si algún empleado o cliente podría identificar a quienes lo hicieron. La defensora de los derechos humanos recordó que la detención, el traslado y la exposición a los medios de comunicación sin mantener una justificante legal son violatorio de las garantías. En Mérida, durante la mesa Reforma Constitucional en Derechos Humanos, en relación con casos prácticos y control de controversialidad, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Deyanira Pérez Olivares, indicó que reformas de 2011 en México traen consecuencias para tomar en serio los tratados internacionales, por lo que pidió a los juzgadores, a los jueces, se capaciten en materia de tratados internacionales. Recordó que estos cambios permiten la sustitución de garantías individuales por derechos humanos y constituyen la modificación de mayor profundidad e importancia en el sistema de justicia en México contemporáneo. También destacó que esto le implica al Poder Judicial tomar en cuenta los tratados e implicaciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y acatarlos. Pérez Olivares reafirmó el compromiso que deben tener los jueces para capacitarse en los tratados internacionales. El defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Heriberto Antonio García, reconoció la voluntad del gobierno del estado para generar las condiciones que garanticen un retorno seguro de las familias desplazadas, situación que representa un conflicto de gran complejidad. Según mencionó, el gobierno de Oaxaca se ha ajustado al cumplimiento de los acuerdos asumidos el pasado 25 de enero en el marco de la firma del Acuerdo para la Paz y la Concordia de la Zona Triqui. Durante la firma, el Ombudsman propuso la realización de una asamblea en San Juan Copala para abordar el tema del retorno de las familias desplazadas antes del 15 de febrero, comprometiéndose
a asistir a esta reunión. Del mismo modo, resaltó la disposición por parte de los habitantes de San Juan Copala para encontrar una respuesta pronta a esta problemática. Raúl Vera, obispo de Saltillo, denunció los abusos perpetrados por las fuerzas federales el pasado 23 de enero durante un operativo de inspección en el Cerezo de esta ciudad, por lo que acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila a presentar una denuncia. En la lista de lo decomisado en esta inspección se mencionó alrededor de 5,000 pesos en efectivo, hecho que al obispo le pareció injusto, por lo que decidió indagar en el tema. Según sus declaraciones, dijo constar que una de estas personas enseñó los recibos y demostró portar la cantidad de forma legal, y aún así le quitaron el dinero. Señaló que dará seguimiento a esta queja y no descarta una denuncia en la modalidad judicial. Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, indicó que la institución a su cargo ya se encuentra buscando un mecanismo permanente de ayuda para las comunidades de la Sierra Tarahumara. Lo anterior, debido a que el problema es de tal naturaleza que hoy se les otorga un apoyo, pero en unos meses se dejará de recibir este apoyo y tendrán la misma problemática. E inclusive es seguro que el siguiente año vuelvan a presentar la misma situación. El ombudsman capitalino mencionó e informó que el 1 de febrero será el primer cierre de acopio en esta gran campaña para estas comunidades, en el cual llevan recabado alrededor de 5 toneladas. Incluyó también que el gobierno y los organismos no gubernamentales deben aportar un plan para que las condiciones mejoren no solo en emergencias, sino para el futuro de estas comunidades. Vamos a un corte y volvemos aquí en Informa TV. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con las notas internacionales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó este lunes el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. Esta establece la dependencia del Ministerio de Justicia, que pasará a llamarse Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Puntualizó que la subsecretaría deberá recibir, procesar y responder a las denuncias presentadas en contra del Estado chileno ante organismos internacionales y deberá prestar colaboración a otras instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. El jefe de Estado añadió que esta nueva adecuación es una muestra del compromiso por crear una verdadera cultura de fomento, protección y respeto absoluto a los derechos humanos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, anunció al jurista estadounidense Todd Howland como su nuevo representante en Colombia. Howland tiene 25 años de experiencia profesional en el campo de las garantías fundamentales y el derecho internacional humanitario. Entre sus cargos, fue representante de la alta comisionada para la República Democrática del Congo y Angola, y además tiene puestos directivos en la Organización de las Naciones Unidas. El experto también fue director del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y ha trabajado en otros organismos y universidades internacionales. Howland reemplazará en el cargo a Christian Salazar Waltman, quien terminó sus funciones al frente de esta oficina en diciembre pasado para asumir nuevas responsabilidades en el Fondo de la ONU para la Infancia. En otras noticias, la Red Siria de Derechos Humanos criticó a la Liga Árabe por suspender la misión observadora de derechos humanos, lo cual hizo, según denunció, solo porque ésta mostró objetividad y neutralidad.
Después de que el Consejo Ministerial de la Liga Árabe acordó extender el trabajo de observación en Siria, el secretario general de este ente regional anunció inesperadamente la cancelación de esta misión. El gobierno sirio indicó que tal decisión se relaciona con el boicot que llevaron a cabo las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, a fin de crear un ambiente desfavorable para Siria en las discusiones que tienen lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU. El grupo sirio derecho humanista pide que se tengan en consideración los informes y el reporte de los observadores en cualquier mesa de discusión o de negociación. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante su participación en el lanzamiento del informe del panel sobre sustentabilidad global en Addis Abeba, dijo que el desarrollo sustentable es la mejor opción para formar un futuro mejor y más igualitario para todos sin destruir al planeta. El panel que fue liderado por los presidentes de Sudáfrica, Jacob Zuma, y de Finlandia, Tarja Halonen, elaboró un estudio que subrayó la urgencia de salvar al mundo de una crisis económica más grave de la que se vive actualmente, adoptando medidas para respetar el medio ambiente y a los seres humanos, además de incluir 56 recomendaciones, entre las que destacan la utilización de fondos públicos para impulsar al sector privado hacia una economía sostenible, la elaboración de nuevos indicadores de desarrollo, además del Producto Interno Bruto, y el otorgamiento de más poder para la mujer. La Universidad Nacional Autónoma de México buscará impulsar la cultura de los derechos humanos, no solo en el ámbito escolar, sino también en el social. El coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis de la Barrera Solórzano, destacó la creación de un plan que pretende dar respuesta a las problemáticas que se presentan en ese ámbito en nuestro país. De la Barrera dijo que este nuevo esquema toma como base la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, hacia una política de Estado en los albores del tercer milenio, que se celebró el año pasado, aquí mismo en nuestro país. Asimismo, expuso que aunque la máxima casa de estudios tiene investigaciones en la materia, es necesario agrupar este trabajo e iniciar estos nuevos proyectos. Grupos defensores de los derechos humanos condenaron la noticia de que el exgobernante de FACO de Haití, Jean-Claude Duvalier, solo enfrentará un juicio por corrupción y no por abusos cometidos durante su régimen de 15 años. Los activistas afirmaron que el juez que investiga el caso y que hizo la recomendación ha ignorado los testimonios que detallan casos de torturas y asesinatos. El juez aseveró que estas acusaciones eran delitos prescritos en Haití, aunque los grupos de derechos humanos insisten que no hay límite para procesar a alguien por crímenes en contra de la humanidad. Duvalier, en su defensa, niega haber cometido estos crímenes por los cuales se le acusa. Según reportes de la Agenda de la ONU para los Refugiados, ACNUR, el número de colombianos que entra a Ecuador huyendo de la violencia en su país ha aumentado progresivamente en los últimos 2 años, hasta colocarse entre 1.200 y 1.500 por mes. Este reporte indica que actualmente hay 55.000 refugiados reconocidos en Ecuador, la mayor cifra en Latinoamérica. Otro dato aporta que el 70% de estos refugiados son mujeres que huyen de su país después de que sus parejas las tratan de forma violenta o han sido ilegales o asesinados. El gobierno de Ecuador tiene pendiente casi 21.600 solicitudes para obtener la condición de refugiado y existe un número indeterminado de extranjeros en su territorio cuyos papeles han expirado, de acuerdo con esta organización.
La comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Dilcia Samantha García Espinosa, propuso al coordinador del movimiento e impacto de Amnistía Internacional México, Daniel Zapico, entablar un diálogo acompañado a un programa de trabajo para atender el problema de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres migrantes. Esta situación fue resultado de las manifestaciones dadas el pasado jueves 26 de enero, donde miembros de Amnistía Internacional México hicieron acto de presencia frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación en Reforma. En respuesta, la comisionada mencionó que respeta el trabajo de la organización y explicó que a ella le toca velar por los derechos de las mujeres, en particular por su derecho a una vida libre de violencia. Asimismo, dijo estar interesada en trabajar con la organización y lograr avances en los temas que le conciernen. La Asociación Pro Derechos Humanos de España entregó el Premio Internacional del Año a la abogada y activista social mexicana Lucha Castro. La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de justicia para nuestras hijas en el estado de Chihuahua recibió el homenaje junto con el escritor Antonio Gala, que se hizo acreedor del premio en el rubro del periodismo. La prestigiada organización de España estimó que Lucha Castro destaca desde hace muchos años en su labor como abogada y activista de los derechos humanos y los ideales democráticos del país, principalmente por las mujeres de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Consideró además que personifica la lucha de las mujeres y de las organizaciones que las apoyan para que prevalezca su derecho a una vida digna y libre de violencia. Esto ha sido todo en Informa TV. Les recuerdo la repetición a las 13 horas, por supuesto, en la página www.dhnet.org.mx o por supuesto también en el archivo de nuestra misma página. Nos pueden encontrar en Facebook en Informa TV o en Twitter como @InformaTV_DHNet. Esto ha sido todo. Que pase un excelente día.